El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a su iniciativa de llevar a cabo un referendo para sacar adelante sus reformas. El primer mandatario aseguró que el poder constituyente no necesariamente es una constituyente, sino que es para llevar un canon constitucional, el acuerdo nacional que según él no se contempló en la Carta Magna de 1991. En ese mismo mensaje desde su cuenta de X mencionó que busca un acuerdo de paz en materia de reforma agraria, la adaptación del país en la crisis climática, el nuevo ordenamiento territorial y la priorización de la inversión pública en el agua potable y el saneamiento ambiental, además de la reforma política de la justicia, mencionando también la reforma pensional, de salud y educación en el sentido de indicar las garantías inmediatas a lo que denominó derechos universales. Para Luisa Fernanda García es clave que el presidente dé más detalles de lo que desea concretamente para hacer posible este referéndum. Que no es claro. Realmente lo que él ha planteado es una cosa muy ambigua, es un Twitter que pues en realidad no tiene como digamos un contexto concreto, no hay digamos como una posición específica de cuáles serían digamos esas temáticas específicas. Por ejemplo, el cambio climático, pues la verdad, pues es un gran interrogante, es decir, no habría necesidad de incluirlo en la Constitución ni hacer una reforma constitucional para saber que todos estamos comprometidos con el cambio climático y Colombia está trabajando en pro del cambio climático. De otro lado, Gonzalo Ramírez aseguró que estos no son los mecanismos correctos. Parece que no, es decir, concuerda con los mecanismos que están establecidos en la Constitución o para convocar una asamblea constituyente o para hacer una reforma constitucional mediante referendo constitucional. Pero como mecanismo de convocar a una asamblea constituyente, pues parece que no es la correcta, ¿no? Con relación a los artículos que están en la Constitución. Y el presidente Gustavo Petro también aseguró que las fuerzas políticas y sociales pueden y deben participar en las definiciones de estos 7 puntos. Diferentes sectores políticos reaccionaron a la propuesta de convocar un referendo para aprobar las reformas sociales. Desde el petrismo resaltaron la iniciativa del presidente Petro, mientras que desde la oposición la criticaron. Bueno, yo respaldo plenamente esa visión. Yo creo que el presidente la ha mantenido en el tiempo y podemos buscarle la forma, un referendo, un acuerdo político que se plasme en un gobierno de coalición, una asamblea constituyente, bueno, con toda la dificultad que eso implica. Pero a mi modo de ver, más allá de la forma política, lo importante es la voluntad y que se comience el proceso. El presidente ha tenido la oportunidad de llegar a acuerdos con el Congreso de la República y no solo con su ala de gobierno, y no le ha dado la gana de hacerlo. El presidente radica unas propuestas sin cambiar y sin ningún consenso. Ahora, él está en la libertad de proponerle un referendo al país, es una herramienta que da la Constitución como parte de la democracia participativa. No creo que este Congreso quiera firmarle ese salto al vacío al presidente. En lo fundamental, la propuesta de la constituyente era absurda e inviable políticamente. Si el presidente se ha decidido por un referendo de su reforma a la salud o la se quiera meter, pues a mí me parece bien. Uribe intentó su referendo y no logró el umbral. La consulta anticorrupción y lo intentó. El plebiscito por la paz se dio. Entonces, el referendo, el plebiscito, las consultas populares son mecanismos de participación ciudadana en la Constitución. Entonces, que lo logre. Veo muy difícil que se logre el umbral. Bueno, pues ahí está, bastante llamativo este anuncio que hace ahora el presidente Petro, que parecería estar poniéndole una arandela adicional a esa idea de la constituyente. Se desdibuja, eso sí, Mauricio, un poco entonces ese rol del Congreso, no queda muy claro, los mismos congresistas dicen, bueno, estábamos llegando a acuerdos, ¿por qué hablar ahora de un referendo? Pero hay otra pregunta de fondo, ¿le está apostando así el presidente a ese constituyente primario que tantas veces ha mencionado? Paula, yo creo que sí, hay gente que afirma que el presidente se la pasa lanzando una idea cada semana y que ahí no hay coherencia ni hay estrategia. Yo creo que sí hay una estrategia muy clara en este caso, porque cuando lanzó la idea de una asamblea constituyente, se señalaron 2 o 3 cosas que hacían que fuera muy difícil que el presidente lograra sacar ese proyecto o esa propuesta. Entre ellas las siguientes. 1, que se demoraba muchísimo mientras que entraba al Senado, después la Cámara, se lograban las mayorías, después pasaba por la Corte Constitucional, después se llevaba a votación, después se tenía que verificar que se cumpliera con un mínimo, etcétera, etcétera. Los tiempos hacían que si su intención era, en un momento dado,
lograr la reelección, pues no le iba a tocar a él sencillamente. Ahora lo que sucede con este referendo es que se modifican algunas cosas. Los tiempos son mucho más cortos que los necesarios para una asamblea constituyente. Un segundo elemento, antes decíamos, un proceso de asamblea constituyente seguramente no pasaría por el Senado y por la Cámara, porque como están las relaciones, y ustedes van a ver cómo en el resto del noticiero vamos a cubrir más rispideces, más dificultades en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, es muy difícil que se lograra aprobar una asamblea constituyente que debe salir de una ley del Congreso para poder convocarla. Era muy difícil que se lograra. De esta manera, con un referendo, como dice Paula, se recurre al constituyente primario y se salta el curso del Congreso. Es decir, el presidente, ante la evidencia de las dificultades que ha tenido con la reforma pensional, con la reforma a la salud que se le hundió, la reforma laboral que quizás ni siquiera alcance a pasar lo necesario en esta legislatura, pues se da cuenta que ese camino por el Congreso no le está funcionando. El Congreso está legítimamente constituido, legítimamente elegido, incluso con más votos que el presidente de la República, pero el presidente con esta idea decide bypasearlo, decide saltarle por encima al Congreso que no le es afín. Pero un tercer elemento, en la Asamblea Constituyente se requeriría la participación de 1/3 del censo electoral a la hora de votar si se quiere o no una asamblea constituyente, y ahí se iniciaría un proceso mucho más largo. En el caso de un referendo se baja la cantidad de personas que tienen que salir a votarlo, porque se necesitaría que fuera 1/4 del censo electoral. Estamos hablando de un censo electoral que más o menos son 39 millones de colombianos, pues saquen ustedes las cuentas, esto serían 9 millones y piquito. En el caso de una asamblea constituyente, hablábamos de más o menos 13 millones de colombianos. Es decir, que el presidente con esta propuesta se saca al Congreso, reduce los tiempos, hipotéticamente, reduce los tiempos y reduce la cantidad de gente que saldría a votarlo. Ahora bien, ustedes vieron cómo cerramos la nota haciendo un poquito de historia. Si el presidente Uribe, el expresidente Uribe, en su momento de mayor popularidad, no pudo convocar suficientes personas para sacar adelante el referendo que en ese momento estaba tratando de proponer, el presidente Gustavo Petro, en un momento en que la popularidad está entre 30 y 35%, lograría hacerlo, sobre todo cuando las fuerzas de la institucionalidad no lo acompañan plenamente. Creo que lo dudo bastante, creo que sería bastante dudoso. Vamos a ver si termina sacando esta idea adelante, impulsándola, empujándola, o si, como suelen decir algunos, en una semana trae una idea nueva debajo del brazo del presidente.